El sol caía a plomo sobre el valle de Elá. Las colinas ardían como brasas doradas y el aire vibraba con el sonido metálico de las espadas golpeando escudos. El ejército de Israel, temeroso, observaba desde su colina. Frente a ellos, en la otra ladera, los filisteos rugían como bestias impacientes. Pero entre todos los gritos y el retumbar de los tambores, una voz sobresalía, grave, profunda, casi inhumana. «Israelitas», tronó el gigante Goliat, su sombra cubriendo la tierra como una nube oscura. «Enviad a vuestro campeón. Si logra vencerme, seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo», alzó su lanza, tan grande como un poste de tienda, «vosotros nos serviréis a nosotros». El desafío resonó durante 40 días. Nadie osó moverse, ni el rey Saúl, oculto en su tienda, ni los hombres más valientes de su ejército. Todos habían visto al gigante de casi 3 metros, cubierto de bronce, con una sonrisa que parecía disfrutar del miedo ajeno. Hasta que un muchacho llegó al campamento con un cesto de pan y queso. Su nombre era David, hijo de Isaí. Ovejero, músico, soñador y ahora, inesperadamente, testigo de una guerra que parecía perdida. Miró a su alrededor con curiosidad hasta que el rugido del gigante lo hizo detenerse. Los soldados se escondían tras sus escudos, sus rostros pálidos. David frunció el ceño. «¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar al ejército del Dios viviente?», preguntó con una mezcla de indignación y asombro. Las risas no tardaron. Algunos soldados se burlaron. Su hermano mayor, Eliab, lo reprendió. «Vuelve con tus ovejas, niño. Esto no es un juego». Pero David no apartó la mirada del valle. Había algo en su interior, un fuego que no era miedo ni locura, era fe. Mientras el sol se ocultaba, su decisión ya estaba tomada. La noche sería larga, pero al amanecer, un pastor se enfrentaría a un gigante. Y aquel encuentro cambiaría la historia de Israel para siempre. El amanecer trajo consigo un viento seco que arrastraba polvo y temor. El desafío del gigante volvía a escucharse en el valle, como un trueno repitiendo su eco desde el infierno. «Enviadme a un hombre que pelee conmigo», rugía Goliat, golpeando su pecho cubierto de hierro. David, sin armadura ni espada, caminó entre los soldados israelitas. Las miradas lo seguían, algunas curiosas, otras incrédulas. Un muchacho con un cayado de pastor no parecía el héroe que Israel necesitaba, pero su paso era firme, su fe más aún. Los rumores corrieron por el campamento. Un joven dice que peleará contra el gigante. En cuestión de minutos fue llevado ante el rey Saúl. Dentro de la tienda real, el ambiente estaba cargado de incienso y desesperanza. Saúl, alto y majestuoso, lo observó con una mezcla de incredulidad y piedad. «Tú eres solo un muchacho», dijo el rey, «y él, un guerrero desde su juventud». David no bajó la mirada. «Tu siervo cuidaba las ovejas de su padre», respondió. «Cuando venía un león o un oso y se llevaba una oveja del rebaño, yo lo perseguía, lo hería y la rescataba de su boca». «¿Y si el animal se volvía contra ti?», preguntó Saúl, intrigado. «Entonces lo tomaba por la melena y lo mataba». El silencio se volvió pesado. David dio un paso al frente con la voz encendida de convicción. «El mismo Dios que me libró de las garras del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo». Saúl respiró hondo. Aquella fe era distinta, pura, desafiante. Finalmente asintió. «Ve», dijo el rey, «y que el Señor esté contigo». Mandó traer su propia armadura y se la colocaron a David. Pero el joven apenas podía moverse. El metal le pesaba como si llevara una montaña encima. Probó a caminar y negó con la cabeza. «No puedo andar con esto», dijo. «No estoy acostumbrado». Se quitó cada pieza y las dejó sobre el suelo. Luego tomó su cayado, su honda,
y escogió 5 piedras lisas del arroyo cercano. Mientras descendía hacia el valle, el sol comenzó a elevarse en el horizonte, iluminando su figura. Un pastor avanzaba hacia el rugido del gigante, y en aquel instante los cielos parecían contener la respiración. El valle del Elá se extendía como un campo de batalla sagrado. De un lado, el ejército filisteo rugía, golpeando los escudos en un ritmo de guerra. Del otro, los israelitas observaban en silencio, sin saber si lo que veían era valentía o locura. Entre ambos, una figura solitaria avanzaba. Era David. Sus sandalias se hundían en el polvo, su honda colgaba del cinturón, y en su bolsa tintineaban 5 piedras que brillaban con la luz del amanecer. Entonces apareció Goliat. Su sombra se alzó sobre el valle como una montaña de hierro. Su armadura relucía al sol. Su lanza parecía un rayo en las manos de un dios falso. Al ver a David, soltó una carcajada que estremeció hasta las piedras. ¿Soy acaso un perro para que vengas contra mí con palos?, se burló. Sus soldados rieron con él, una risa cruel que retumbó entre los montes. «Ven acá», gritó el gigante, «y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». David se detuvo a unos pasos, levantó la mirada y respondió con voz firme, sin temblor alguno: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien has desafiado». Un murmullo recorrió las filas de los israelitas. Goliat rugió, golpeando el suelo con su lanza. El polvo se levantó como un manto, el aire vibró con furia, y David corrió hacia él. Cada paso del joven fue un desafío al miedo, cada latido una oración. El gigante alzó su lanza, el muchacho su honda, el cielo expectante, y justo antes de lanzar, una ráfaga de viento sopló sobre el valle, como si el mismo Dios hubiera exhalado. El viento soplaba con fuerza en el valle del Elá. El sol bañaba el campo de batalla con una luz ardiente, como si el mismo cielo quisiera presenciar el momento. El gigante avanzaba, su armadura resonando como un trueno metálico. El suelo temblaba bajo su peso, pero David no retrocedió. Sus ojos fijos, su corazón firme, su alma en calma. Metió la mano en su bolsa y sacó una piedra lisa, del tamaño justo para caber entre sus dedos. El mundo pareció detenerse. Las aves dejaron de cantar, los hombres dejaron de respirar. David colocó la piedra en la honda. Giró una vez, 2 veces, 3. El aire silbó alrededor de su cabeza, y con un grito que resonó como una oración y una sentencia al mismo tiempo, soltó la piedra. El proyectil surcó el aire, cortando el silencio con un zumbido agudo. El gigante apenas alcanzó a fruncir el ceño antes de que el golpe lo alcanzara en la frente. ¡Crack! El sonido fue seco, poderoso. Goliat se tambaleó. Su lanza cayó al suelo con estrépito, levantando una nube de polvo. Sus rodillas cedieron, y el gigante cayó de bruces como una montaña que se derrumba. El valle entero quedó en silencio. Ni un grito, ni un murmullo. Solo el eco del cuerpo colosal golpeando la tierra. David se acercó, respirando con calma. Tomó la espada del gigante, una hoja tan grande que apenas podía alzarla, y con un solo movimiento levantó el arma hacia el cielo. El rugido de Israel estalló como un trueno santo. Los soldados, que antes temblaban de miedo, ahora gritaban con furia y fe renovada. Los filisteos, atónitos, comenzaron a retroceder. El niño pastor había hecho lo imposible. El Dios invisible de Israel había derrotado al ídolo de hierro. Y en ese instante, el valle se llenó de silencio sagrado. Por un instante eterno, el valle entero quedó inmóvil. El polvo flotaba en el aire, dorado bajo el sol, cubriendo el cuerpo del gigante caído. El silencio pesaba, hasta que, desde lo alto de la colina, un grito rasgó el aire como una trompeta celestial.
Goliat ha caído, el filisteo está muerto. El ejército de Israel rugió con una fuerza que hacía temblar la tierra. Hombres que momentos antes temían morir, ahora alzaban sus espadas al cielo. El miedo se transformó en furia sagrada. Las trompetas sonaron, los tambores retumbaron, y las huestes de Saúl descendieron al valle con un solo clamor: por el Dios viviente y por David, su siervo. Los filisteos, confundidos y aterrados, comenzaron a huir. Sus filas se desmoronaron como arena bajo la tormenta. Las montañas resonaron con el eco de su derrota. El valle del Elá, que había sido testigo de la burla, ahora se convertía en símbolo de fe victoriosa. David, aún respirando agitado, observaba la escena desde lo alto de una roca. Su mirada no era de orgullo, sino de asombro. Sabía que no había vencido por su fuerza, sino por la mano del Dios de Israel. El rey Saúl lo miraba desde lejos, entre la multitud de soldados que celebraban. En sus ojos había admiración, pero también un brillo que el propio David no alcanzó a ver, una mezcla de gratitud y temor, porque aquel joven pastor no solo había vencido a un gigante, sino que había despertado algo que ni los reyes podían contener: la fe viva de un pueblo entero. El canto de victoria se extendió hasta los montes. El Señor salva, el Señor da la victoria. Y mientras el ejército regresaba al campamento con gritos de júbilo, David cargaba la espada y la cabeza del gigante, no como trofeo de guerra, sino como testimonio del poder de Dios. La tarde caía, tiñendo de oro el valle que había visto caer al coloso, y entre el eco de las voces, el nombre de David comenzaba a extenderse, como el de un héroe elegido por el cielo. La noche cayó sobre el valle del Elá, serena y limpia, como si el cielo quisiera borrar el rastro de la guerra. Las estrellas titilaban sobre el campamento israelita, donde el fuego de las hogueras danzaba al ritmo de los cantos de victoria. El nombre de David resonaba entre risas, aplausos y alabanzas. Pero él, silencioso, se apartó de la multitud. Subió a una colina cercana y se detuvo a mirar el valle donde yacía el gigante. El viento soplaba suave entre las rocas. En su mano aún pesaba la espada de Goliat, fría, extraña, demasiado grande para él, demasiado pequeña para el Dios que lo había guiado. Cerró los ojos. En su mente volvió a escuchar el rugido del enemigo, el silbido de la piedra, el instante del impacto. Todo había sucedido tan rápido. Y sin embargo, en lo más profundo de su corazón, David sabía que aquel no era el final, sino el comienzo. «No fue mi mano», susurró mirando al cielo. «Fue la tuya, Señor». El viento pareció responderle, moviendo la hierba como si la tierra misma lo bendijera. A la mañana siguiente, cuando regresaron ante Saúl, el rey lo recibió con solemnidad. Los soldados abrieron paso mientras David avanzaba con la cabeza del gigante y la espada en sus manos. El monarca lo observó largamente y preguntó: «¿De quién es hijo este joven?». David levantó la mirada, firme, con humildad y convicción. «Soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén». Saúl asintió, y por un instante pareció entender que el destino de Israel estaba cambiando. Aquel muchacho no era solo un pastor, era el ungido del Señor, el elegido que algún día guiaría al pueblo con corazón de adorador y valentía de guerrero. Esa noche, en silencio, David tomó su arpa y comenzó a tocar. La melodía se elevó hacia las estrellas, suave, pura, agradecida. Era el canto de quien había vencido no solo a un gigante, sino al miedo. El canto del que sabía que la verdadera victoria no estaba en la fuerza, sino en la fe. Y mientras la música se perdía en la inmensidad del cielo, una nueva historia comenzaba a escribirse en los planes de Dios, la del pastor que sería rey.